Hola navegantes, vamos a seguir con la serie de episodios dedicados a la restauración de la cubierta del Sircana. En este segundo episodio veremos cómo eliminar las manchas de óxido, que no tiene demasiada ciencia más allá de utilizar los productos adecuados, y también cómo eliminar esos puntos de óxido que se resisten a desaparecer y que vuelven a salir, porque se deben a pequeñas virutas de metal incrustadas en el gel coat. Pero antes de empezar, y atendiendo a las peticiones que recibimos a raíz del anterior episodio sobre reparar pequeños defectos y grietas, vamos a repasar los productos y herramientas que habíamos utilizado y de paso los que vamos a utilizar para el óxido. Aquí tenemos los materiales y las herramientas que utilizamos en el episodio de pequeñas reparaciones. Lo primero, esto de aquí, que no tiene ninguna ciencia, es como una Dremel, pero la versión Parkside, que es la marca blanca de Lidl, y esa batería, sí, la verdad es que funciona muy bien. Y para limpiar el gel coat utilizamos este producto que estamos encantados, lo deja blanquísimo y elimina muchas de las manchas. Y luego cosas pues muy simples, un cepillo de dientes viejo para frotar algunas zonas con un poco más de intensidad. Después por aquí tenemos masilla epoxi de 2 componentes, que vamos, no tiene tampoco nada de especial. Y esta espátula, que no sé de cuándo la tengo, pues desde que hacía yo maquetas con 15 o 16 años. Y luego pues el gel coat, que tenemos pedido desde hace una eternidad, gel coat del RAL, del color de nuestro casco, pero un bote de 1 o 2 kilos, pero nos está costando mucho conseguirlo. Así que vamos tirando de estos tubitos que vienen con el catalizador y que hemos encontrado justo del color que necesitábamos. Y esto que también utilizábamos son microesferas de fibra de vidrio, es un polvo como si fuera harina, y es lo que utilizamos para espesar el gel coat cuando lo tenemos que poner en una superficie vertical o cuando tenemos que rellenar mucho. Y un pincelito pues para aplicar el gel coat cuando son zonas muy pequeñas y a veces se hace mejor con el pincel que con la espátula. Y aparte de esto, ¿qué más? Pues lija al agua de distintos números, un surtido que compramos, pues yo creo que esto es de Amazon, y que tiene de un montón de números. Y yo utilizo también este taquito de madera que se pone la lija alrededor, porque lo que sí que es importante cuando lijas el gel coat es hacerlo con un taco. Si lo lijas solamente con la mano, luego con el reflejo se nota mucho que no lo has dejado uniforme. Y una vez que está todo lijado con las lijas más finas, utilizamos este pulimento que es de Norauto. Es pulimento para carrocerías de coches, que es mucho más barato que los equivalentes náuticos, y eso con un trapito, como visteis en el episodio anterior, pues lo deja todo reluciente y brillante. Y ahora, de cara al episodio del óxido, pues básicamente utilizamos los mismos limpiadores. Y aquí lo que utilizamos son estas pinzas, unas pinzas que tenía yo por ahí, que son muy afiladas y muy duras, para rascar, como veréis, en los puntos de óxido, y una lupa para trabajar con comodidad. Y en cuanto a limpiar el óxido, después de probar muchos, al final el famoso Sadira, que sabéis que tiene toda una gama de productos de limpieza náutica, pues el Sadira específico para manchas de óxido es el que mejor resultado nos ha dado a nosotros, pero hay infinidad de productos. En primer lugar, vamos a ver cómo eliminar los típicos chorretones de óxido que generan algunos herrajes. Y os prometo que estos tornillos los compramos como de acero inoxidable de calidad náutica. Sería más fácil desmontar ese herraje para limpiarlo con más facilidad, pero como queremos enseñaros cómo hacerlo incluso con herrajes que no se pueden desmontar, vamos a dejarlo así. Lo primero, como siempre, limpiar bien la zona con agua y jabón. Después, limpiamos en profundidad con el limpiador de gel coat, dejándolo actuar unos minutos. Frotamos con un cepillo, que solo el limpiador ya eliminará parte de la mancha, y enjuagamos con agua. Después, aplicamos con un pincel el limpiador de óxido, y lo dejamos actuar unos minutos. Conforme va actuando, conviene seguir dándole con el pincel para ayudarlo a penetrar en la mancha.
Seguidamente frotamos con un cepillo. Y finalmente aclaramos bien la zona con agua. Y listo, mirad cómo estaba y cómo ha quedado ahora. Vamos a seguir con manchas de óxido más superficiales, como estos cercos que tenemos en las bandas, fruto de apoyar las pesas que utilizamos para los rocker stoppers. Un inventillo para ayudar a reducir el balanceo del barco estando fondeados y que en algún otro episodio os enseñaremos. Baldeamos la zona. Aplicamos el limpiador de gel coat, de nuevo dejándolo actuar unos minutos. Cepillamos toda la zona y para nuestra alegría resulta que las manchas eran tan superficiales que solamente con el limpiador de gel coat ya han desaparecido, sin necesidad de utilizar el producto específico para el óxido. Y enjuagamos bien la zona. El resultado final, como podéis ver, es espectacular. Y por último, lo más complicado, los puntos de óxido. En el Sircana tenemos dos zonas plagadas, a estribor del mástil y en la plataforma de baño. Esos puntos de óxido los crean pequeñas esquirlas de metal originadas por haber cortado algo con una radial sin proteger la cubierta, y al pisarlas después se clavan en el gel coat, por lo que si no las retiramos, aunque consigamos eliminar los puntos de óxido, al poco tiempo vuelven a salir. La técnica la explicó de forma brillante hace muchos años el cofrade Juanitu, en el foro de la Taberna del Puerto. Os dejaremos en la descripción del vídeo el enlace al post, porque todo el mérito es suyo. No tenemos el gusto de conocerlo, pero cuenta con todo nuestro agradecimiento. Hemos buscado un punto especialmente gordo a modo de ejemplo. La idea es, con la ayuda de una lupa y un punzón afilado, raspar ligeramente el gel coat para retirar la esquirla. Como veréis, eso hace aparecer un punto blanco en el centro de la mancha, que era donde estaba la esquirla. Después, aplicamos el limpiador de óxido con un pincel, y lo dejamos actuar el tiempo necesario, frotando con el pincel de vez en cuando para ayudarle a penetrar conforme vaya eliminando el óxido. Y finalmente, aclaramos con agua y aquí no ha pasado nada. Para poder enseñaros este mismo proceso en más detalle, hemos utilizado un microscopio USB que compré hace años en AliExpress para reparar esos pequeñísimos componentes de montaje superficial que llevan las placas electrónicas. Trasteando un poco en Google, conseguí conectarlo a la tablet, con lo que ahora tenemos un microscopio portátil. Mirad cómo se ven las vetas de la madera. Pues esta es la mancha de óxido vista por el microscopio, y se aprecia claramente lo que es la esquirla y el cerco de óxido alrededor. Esta segunda foto es después de retirar la esquirla con el punzón. Y por último, el resultado final. Como podéis observar, hay algunas pequeñas marcas en el gel coat fruto de raspar con el punzón. Pero fijaros que la foto abarca solamente dos de las pirámides que forman el antideslizante. Os aseguro que a simple vista es imposible verlo. Y de hecho, para tomar esta foto me pasé un buen rato peinando la zona con el microscopio porque no era capaz de encontrar el sitio exacto. Vamos, que la técnica de Juanitu es una maravilla, pero eso sí, es trabajo de chinos y conviene tomárselo con calma. Por eso lo estamos haciendo por pequeñas zonas y os vamos a enseñar una de ellas. Como siempre, lo primero es limpiar la zona con ciencia. Lupa y el punzón, ir punto por punto eliminando las esquirlas. Aplicamos el limpiador de óxido en cada uno de los puntos con un pincel.
y vamos frotando para ayudarlo a penetrar. Cuando han desaparecido todos los cercos, enjuagamos la zona con agua. Y listo, menuda diferencia, a coger fuerzas y ánimos para hacer otra zona. En el siguiente episodio de esta serie nos pondremos con las reparaciones del antideslizante, con una técnica que hemos ido afinando. Y como le he cogido el gusto a esto del microscopio, os enseñaremos en detalle cómo quedan, que a simple vista son indetectables porque reproducen el mismo relieve. Recordaros que tenemos abierta la tienda de Sircana, con los aplastalatas y los botelleros de neopreno. Y como siempre, pediros que os suscribáis, le deis al like, recomendéis el canal a vuestros amigos y sobre todo que nos escribáis comentarios diciendo qué os ha parecido. Buena proa y hasta el próximo episodio.